Un clásico mal bicho ya latinoamericano, los fabulosos Cadillacs y el amigo Vicentico. Este video ya tiene como 20 años. Sí, más o menos. Cuando Maduro, nuestro camarógrafo, era un niño. Maduro creía que no iba a superar la visita a Sucre. Que me, Que lo iban a... que le me iban a hacer iban a perdón. arrodillar en la plaza. Se ríe. Y se equivocó. Agradezco mucho a la gente de Sucre que me ha tratado muy bien, mucho interés por parte de la prensa también por charlar conmigo en particular. No es como realizador del documental, y también saludo a algunos funcionarios de la gobernación que están ahí activando un montón con ese material que interpretan les sirve para desmontar todo lo que pasó en torno al caso Zapata, y estamos organizando para hacer una traducción al quechua. Así que pronto iremos a ver si nos da chance, o si me da chance a mí, de alcanzar alguna comunidad en los valles de Chuquisaca para intercambiar con la gente. Agradezco también igualmente al pueblo de Cobija, que fue un montón de gente a ver el documental. Estuvimos charlando ahí un rato. Mi idea también es escuchar a la gente cuando voy, y que se pueda debatir, que la gente sea la que debata el tema de los medios de comunicación. Esa es un poco mi aspiración con todas estas vueltas, que se dieron ahora por el tema del 21F, ya va a parar esto. Bueno, ayer hablábamos, Mariano, del amigo Luis Almagro, que viene Secretario siendo, General de la sí, OEA. al que venimos tratando desde el año pasado, porque de golpe sufrió un cambio radical al llegar al puesto de secretario general. Había sido canciller de el Pepe Mujica. Exactamente. Y miembro del MPP, que es el espacio político dentro del Frente Amplio de Pepe Mujica. Eh, Su cambio político tuvo mucha repercusión, obviamente en Latinoamérica, pero especialmente en el Uruguay, en las filas del Frente Amplio, donde lo corrieron directamente de esos espacios de identificación política, y el propio Pepe Mujica le escribió una carta a Luis Almagro que le dice: hasta acá hemos llegado, producto de su viraje hacia la derecha, hacia posiciones vinculadas a Washington, y la alianza con expresidentes latinoamericanos y españoles claramente identificados con el conservadurismo. Vamos a dedicarle un rato hoy a Luis Almagro porque su próxima movida es ir a recibir un premio por parte de una organización financiada por Estados Unidos de la contrarrevolución cubana en la propia isla, ¿no? Cuando además, como te comentábamos anoche, Cuba no es parte de la Organización de Estados Americanos, fue expulsada a inicios de la revolución por presiones de Estados Unidos por ser un país comunista. Así literalmente decía la... Claro, fue expulsada en el año 62, y luego hace unos Dos. 3 años los integrantes de la OEA volvieron a pedirle ¿No que... fue durante el gobierno de Mel Zelaya que le ofrecieron volver y Cuba dijo que no quería? Dijo que no, pero creo que en la última cumbre de las Américas, en la cual se ¿En la pidió de que... Panamá? En la de ¿Panamá Colombia, fue? claro, en la de Panamá es la que estuvo, y en la de Colombia fue en la cual el discurso de Juan Manuel Santos diciendo que no pueda volver a haber otra cumbre de las Américas sin Cuba, y que ojalá vuelva al seno de la OEA. Cuba, lo que dijo Raúl Castro el año pasado es: la OEA no ha cambiado su esencia, sigue siendo un instrumento de Estados Unidos, más ahora con la presencia de Luis Almagro. Dijo, además, con el ataque que está sufriendo Venezuela por parte de Almagro, en solidaridad la Revolución Cubana no se va a sumar a la OEA, y la única vez que un secretario general de la OEA fue a Cuba fue en el año 2014, que fue José Miguel Insulza, en el marco de la reunión de la UNASUR que se hizo allí, en el año que presidió Cuba este organismo. Pero Insulza en esa visita no mencionó nada, La CELAC, perdón. no hizo declaraciones a la prensa, no tuvo una Exacto, sí. actitud desestabilizadora como la que busca ahora su sucesor Luis Almagro. Fíjese, hace tiempo, Mariano estaba todavía en Buenos Aires, puse unas declaraciones de Jaime Bailey sobre Evo Morales.
este periodista, y no era la primera vez que poníamos en Ojo con los Medios a Jaime Bailey. Vamos a ver hoy otro fragmento de un programa de este periodista que es uno de los máximos representantes de la ultraderecha mediática desde Miami. Ahora, has mencionado la OEA. Ese es también un cambio alentador, porque me parece que Almagro ha sido bastante más inequívoco, ¿ah?, en enviar señales de crítica a las dictaduras de Caracas y de La Habana. Entiendo que te vas a ver pronto con el secretario general de la OEA, con el ex canciller uruguayo Almagro. Cuéntanos, por favor. Sí, estamos muy felices y aquí hablo también desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Nosotros hemos creado un premio que se llama Osvaldo Payá, Libertad y Vida. Es un premio que da la red a personas que defiendan los derechos humanos y la democracia, en fin, que estén en coherencia y en consonancia con el pensamiento de mi padre. Es también una manera de rendir honor a la vida y a la obra de Osvaldo Payá, de mi papá. Y este año estamos muy felices porque el jurado determinó que el ganador es el secretario general, es Luis Almagro, también teniendo en cuenta toda su labor frente al régimen venezolano, su actuación tan coherente también desde la OEA. Y, magnífica noticia, no podría haber elegido un mejor ganador como Almagro. Estamos muy felices, es maravilloso porque también creemos que este reconocimiento es un compromiso para que continúe esa labor de coherencia con los valores democráticos, con la Carta Interamericana y también pues sea extendible al resto de los casos críticos en América Latina, especialmente al caso cubano. Sí. Y estoy feliz. Qué gran noticia nos has dado, gracias por anunciarla aquí. ¿Le vas a dar el premio a Almagro en Washington? No, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, estamos en más de 20 países en toda la región, estará haciendo la ceremonia de entrega en La Habana. Ah, caramba, pero eso es un acontecimiento histórico. Lo es porque estará teniendo lugar con la participación del secretario general. Él se ha Luis comprometido Almagro. a ir a La Habana a recibir ese premio. Eso nos ha dicho. Mira, Y también... es una gran noticia, Lo Rosa es, María. lo es. Todo muy natural. Sí, no estaba preparado. Muy sorprendido cuando le dijo que iba a La Habana. Qué cachivache. Con Bueno, todo respeto. un detalle. Rosa María Payá es la presidenta de la Red de Jóvenes por la Democracia en América Latina, que, o casualidad, está financiada por la Secretaría Adjunta para América Latina del Departamento de Estado. Es decir, que el Departamento de Estado le da un premio al secretario general de la OEA por intermedio de una organización que ellos mismos financian y que en el 2015 fue la responsable organizadamente junto al Departamento de Estado de generar en la Cumbre de las Américas de Panamá situaciones de agresión y de violencia contra las delegaciones de Cuba y de Venezuela. Bueno, una provocación más, una provocación mediática también, porque veías, había un dejo irónico en la entrevista, o me pareció a mí, ¿no? Como... Fue una entrevista larga realizada hace unos días atrás. Pero es el festejo que hace Claro. Bailey de una provocación. Ah, va a ir a La Habana. Sí, sí, claro. Se lo vamos a dar ahí, no se lo vamos a dar en Washington. Claro, sí, bueno. Y esto, yo creo que acá, Mariano, también, a ver qué pensás vos. Tenemos un problema entre esta batalla ideológica entre progresismo y sectores conservadores, o pongámosle el nombre, o póngale usted el nombre que quiera. Pero ellos siempre nos roban el tema de la democracia. Cada vez que vemos una organización que lleva el nombre democracia financiada por Estados Unidos, y nosotros somos los totalitarios, ¿no? ¿Cómo es que nos robaron ese simbolismo? Te diríamos nosotros empezar a decir, los democráticos somos nosotros, no ellos. Sí, además, yo estoy bastante sorprendido de que esta provocación de un país injustamente expulsado de la OEA por autodeterminar su propio destino y autodeterminar su propio sistema político, económico, social y cultural a seguir, y que fue acechado durante más de 50 años por Estados Unidos,
mediante bloqueos económicos, mediante terrorismo, mediante ciberterrorismo y mediante accionares, asfixia económica y de todo tipo. El secretario general de la Organización Estado Americano, además, le falta el respeto al cargo que tiene, aceptando este premio y yéndose, capaz que si lo quiere aceptar, que lo acepte. Pero ir a La Habana Es una a generar un provocación. acto de disidencia política financiada por los Estados Unidos es una provocación muy grave. Y Y que no tiene repercusión, no ha tenido repercusión, y que está a la altura de lo que ha hecho con Venezuela respecto a su constante ataque, invocando la Carta Democrática, juntándose con personajes antidemocráticos. Y es parte, evidentemente, de este malentonamiento que sienten sectores de la derecha y del ultraconservadurismo regional por los sucesos que estamos viviendo en nuestra América. Vamos a darle un par de vueltitas más al accionar de Luis Almagro, que, como resaltaba Mariano, trasciende ampliamente sus funciones como secretario general de la OEA, ingresando en este tipo de provocaciones. Una nota de F. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, retomó hoy el debate sobre la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela al anunciar que actualizará su crítico informe sobre el país con los retrocesos registrados desde noviembre pasado. La actualización de nuestro informe sobre lo que ya habíamos empezado a trabajar tiene en cuenta específicamente los retrocesos que han habido desde el comienzo del diálogo en noviembre. Almagro hizo este anuncio desde la sede de la OEA en Washington tras reunirse durante 2 horas con una delegación de la oposición venezolana encabezada por el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, que le pidió reactivar el debate de la Carta Democrática, un instrumento jurídico de la organización que tiene como última consecuencia la suspensión de un Estado miembro. Citó entre estos retrocesos la suspensión de los procesos electorales, la pérdida de la inmunidad parlamentaria de algunos miembros de la Asamblea, las detenciones arbitrarias y el aumento de los presos políticos. Ni siquiera se han logrado objetivos básicos de abrir un canal humanitario para ayudar a la gente con alimentación o con medicinas. Se tomará el tiempo necesario para actualizar con rigor el duro informe de 132 páginas presentado en mayo pasado, que concluía que en Venezuela hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente al orden democrático y que le convirtió en el primer secretario general de esta entidad en recurrir a la Carta contra la voluntad del gobierno de un Estado. Almagro también defiende a CNN en español. El tema de los medios siempre presente en la política regional. Veámoslo. Esta semana, el gobierno de Venezuela, de forma autoritaria, volvió al ataque contra la libertad de expresión, la democracia y el derecho a la información del pueblo venezolano. Por orden presidencial, la cadena CNN fue retirada de la televisión para abonados del país, reforzando un régimen de censura previa incompatible con los instrumentos interamericanos que prohíben la censura para informaciones de notorio interés público. Esta semana también fueron detenidos por 36 horas y expulsados de Venezuela 2 periodistas brasileños que investigaban las obras asignadas por el gobierno venezolano a la empresa Odebrecht. La libertad de expresión tiene una función social fundamental en el sistema democrático. La censura y el hostigamiento a la prensa están volviendo la libertad de expresión en Venezuela una declaración teórica. Defender la libertad de los medios de comunicación y los periodistas para expresarse es defender la democracia. Estos son los valores que tenemos que recuperar en Venezuela ya. Es fuerte esto, porque es una campaña política a nombre de... como que se está secuestrando la organización el hombre. Porque a mí me parece, bueno, está bien lo que dice, ¿no? La verdad que no tenía una postura muy clara, no me terminaba de definir internamente sobre la decisión de suprimir la señal del CNN en Venezuela. Pero después uno empieza a pensar y analizar, bueno, ahora veremos lo que pasó, ¿no? Muy resumidamente, pero en Argentina Macri sacó a Telesur y no hubo ninguna declaración así de... Además con la TV oficial de OEA. Claro. En Bolivia no se puede ver Rusia, los
la estructura privada de cableras prácticamente en algunas capitales departamentales sí, pero no se puede ver Rusia Today ni Hispan TV. Lo mismo en la mayoría de nuestros países. ¿Por qué no se puede ver? ¿Por qué se puede ver CNN y no se puede ver Rusia Today en Perú, en Paraguay, en Argentina? ¿Y eso no es una violación a la libertad de expresión? ¿Cómo que ya? Y después CNN organizó, lo vamos a repetir porque me parece importante, CNN organizó un informe sobre Venezuela que fue utilizado por la diplomacia estadounidense para acusar al vicepresidente venezolano de actos de terrorismo y narcotráfico. ¿Qué quieren que haga el gobierno venezolano después de que una cadena mediática hace eso y el gobierno estadounidense toma medidas muy fuertes contra el segundo hombre más importante del país? Obviamente que la respuesta del gobierno venezolano es ataque contra ataque. Ah, me atacás y yo te ataco a vos y te saco del aire, obvio. Porque además el reporte fue armado, no. ¿Te acordás que comentamos? La fuente era poco confiable, podríamos decir. Yo creo que le faltaban fuentes alternativas en todo caso. Porque lo extraño es que no hubiese aparecido ningún arrepentido con esos pasaportes truchos. No tenía fuerza ese informe. No, pero además yo lo vi y dije, ¿y por qué saca esto ahora CNN? Como que no lo pensé en el momento, pero es evidentemente una operación mediática para inducir a la sanción político y diplomática. Y obvio, el gobierno responde diciendo, bueno, sí. Bueno, justamente ante esa situación, la semana pasada acá mostramos, lo puedes ver en nuestro Facebook, en nuestro canal de YouTube o en el Twitter, un informe completo de distintos ataques de CNN contra Venezuela. Yo particularmente creo que la medida termina siendo un boomerang. ¿Por qué? Porque vienen estas declamaciones sobre la libertad de expresión y hoy en épocas donde podés ver la señal por YouTube, la podés ver por internet. Pero por eso es simbólica también la represalia del gobierno. Eso estás en un ring de box. Ya, me pusiste un codo de izquierda, yo te la pego de derecha. Y después, claro, se arma toda esta campaña, como decís vos, Almagro saliendo y diciendo la violación a la libertad de expresión. ¿Por qué a nombre de...? Es el secretario general de la OEA. ¿Por qué desde el canal de la OEA? Si no hubo una asamblea de la OEA y todos dijeron, bueno, que el secretario general emita una moción de condena, que ahí está bien, pero son cuestiones a título personal. Sí, yo creo que el secretario, aparte de sus funciones, uno lo puede leer en el sitio oficial, sus funciones, él es representante de los países de este continente y por lo tanto se debe a, digamos, los reclamos, las situaciones y las diferentes sugerencias o desafíos que tenga cada país. Claro, tiene un mandato. Tiene un mandato y pareciera que su mandato ha sido truncado en algún momento, no sé si por voluntad propia o en complicidad con alguien, para terminar obsesionándose con Venezuela. Veremos si ahora esa obsesión también pasa con Cuba. Acá hablaba de libertad de expresión y periodistas. A mí me encantaría que un valor fundamental es que también el periodista tenga la libertad de ejercer su trabajo. En el último quinquenio en América Latina fueron asesinados más de 150 periodistas. El ranking lo encabeza por mucho México, con 55 periodistas asesinados. Le sigue Honduras, también aparece Colombia. ¿Por qué no hay una declaración? ¿Por qué no hay una declaración? Porque estamos hablando de personas. En este momento no los intereses de una cadena empresarial periodística. Me parece que esas 55 vidas asesinadas en México, cerca de 30 en Honduras, 28 en Colombia. Bueno, el fin de semana asesinaron a otro dirigente social en Colombia. En Cauca, sí, están asesinando
porque las zonas que está dejando la FARC las están tomando los paramilitares. Ah, pero no claro, necesitamos de un pronunciamiento, es lo mismo, son vidas, ¿no? Que hay. Exactamente. Hagamos una pausita, por favor. Lo hacemos con música, Santiago Feliú desde Cuba justamente. Y seguimos hablando de Almagro, que nos quedan algunas cositas muy interesantes, creo. No te las pierdas al regreso. Que viva la vía, Yala. Y nosotros seguimos aquí en este segundo bloque de Ojo con los Medios. Vamos a seguir repasando parte del accionar de militancia política de Luis Almagro, que entendemos trasciende ampliamente el marco de sus funciones como secretario general de la OEA. Esto pasaba en mayo del año pasado. En su momento nos llamó muchísimo la atención y lo pusimos en pantalla, pero vamos a verlo y después lo comentamos un poquito más. Almagro habló sobre Venezuela y lo hizo en tono enérgico. Para el secretario general de la OEA, es hora de implementar acciones concretas en ese país y pidió dejar a un lado los eufemismos frente al nuevo golpe asestado a la oposición que ve esfumar la posibilidad de un referendo para revocar el mandato de Nicolás Maduro. El desconocimiento de un derecho electoral de la gente a elegir o a revocar a su presidente, como cualquier dictadura. Esas son las características que vive Venezuela hoy. Cualquier otra cosa que diga en Venezuela hay problemas, eso es un eufemismo de una realidad política que es devastadora en términos de el desmantelamiento absoluto, la destrucción absoluta de la democracia, de los derechos civiles y políticos de la gente. Almagro fue uno de los invitados especiales al conversatorio del segundo día de la Cátedra Meserane en la Torre de la Libertad en Miami. También cuestionó la pérdida de gobernabilidad, la falta de libertades y el empeoramiento de las condiciones de reclusión de presos políticos como Leopoldo López. El tema de Venezuela fue abordado también por el expresidente del gobierno español, quien pidió a la comunidad internacional rodear el proceso de retorno de la democracia a ese país. Los que estamos aquí estamos de acuerdo que el régimen, la legitimidad, en todo caso el régimen venezolano, en cuanto a su origen, en cuanto a la legitimidad de ejercicio, ha caducado, como se ha dicho y acaba de recordar el presidente Quiroga. En consecuencia, yo creo que la comunidad internacional, después de la suspensión del referéndum revocatorio, la comunidad internacional con nombres y apellidos debe pronunciarse. Los gobiernos de América tienen la responsabilidad democrática, la obligación política y moral de pronunciarse sobre la situación venezolana y sobre qué quieren hacer, qué quieren que suceda en Venezuela. Si están dispuestos a aceptar que Venezuela culmine un proceso irreversible de cubanización o están dispuestos a afrontar decisiones y a tomar decisiones que lleven a la democratización de Venezuela, empezando por respaldar a la oposición democrática venezolana. El empresario que le da nombre a la nueva cátedra lanzada en Miami también sugirió una propuesta para viabilizar el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Todos acogieron su iniciativa. Entonces yo sugiero que todas las estrategias que hay son válidas, sin duda, pero hay una que se ha dejado pasar, que es de destruir dentro del marco legal con un grupo de ilustres abogados mundiales, viniendo de OEA, viniendo del lugar que se quiera elegir, y destruir públicamente todo ese marco legal que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia, para que los militares no tengan más excusas y digan, señores, no voy a dar un golpe de Estado, porque no es un golpe de Estado. Esto es restituir un gobierno dictatorial, sacarlo y volver. Esto es muy interesante y tenemos que hablar un ratito. Nelson Meserane, que veíamos ahí, claro, porque decía, el reporte decía, bueno, soy un premio en el edificio Meserane de Miami. Nelson Meserane era el principal accionista de Globovisión, que se encargó a través de ese medio de llenar de odio a los venezolanos en contra del gobierno durante años y años, incluso siendo el principal organizador del golpe de Estado de abril de 2002. Finalmente salió de Venezuela
y se fue y se instaló en Miami, donde aparentemente, no sabía yo, construyó una universidad, un edificio, no sé qué Sí, es. eso también es al estilo de estas fundaciones para la democracia. En este caso es una cátedra que se hace con la obsesión de Venezuela, invitados expresidentes. Invitado Bueno, dicen Aznar. que de Venezuela se llevó como 7 millones de dólares, no de buena manera. Y estaba ahí José María Aznar, ex protagonista de la invasión y aliado de Bush en la invasión a Irak, el ex presidente boliviano Tuto Quiroga, que no falta en esta campaña y en esta arremetida contra Venezuela. Pertenece Tuto Quiroga a este grupo de ultraconservadores que dan vueltas por la región. Tiene también Tuto una obsesión importante con Venezuela y sé que tenía ganas de ir también a Cuba a la entrega del premio Luis Almagro. Sí, porque lo que están buscando con lo de Cuba es generar un acto político, Claro. que sea confrontativo. Entonces quieren que vayan personajes importantes y que en lo posible haya alguna confrontación para después poder utilizar sus palabritas mágicas. Y se Dictadura. llaman entre ellos presidentes, ¿no? Está bien. En todo caso, a Tuto Quiroga, perdóneme y lo digo de buena onda, habría que decirle vicepresidente. El pueblo boliviano lo eligió para ser vicepresidente de Hugo Banzer Suárez. Después, por el fallecimiento o por la enfermedad de Hugo Banzer, tuvo que asumir la presidencia, pero su mandato popular fue para ser vicepresidente. Interesante los nexos que se ven ahí, ¿eh? Claro, muy fuerte. Además, desde esa reunión llaman a un alzamiento militar interno en Venezuela. Que es un poco la línea política de Miami, Claro. de Patricia Poleo, de María Corina De Machado, Bailey, de Bailey, y de los congresistas que siempre vemos. de Leopoldo López. Y lo que se armó es, recordemos, cuando Almagro aplica la Carta Democrática necesita en la OEA tener una mayoría especial, es decir, no es con mayoría simple. Obviamente no tenía esos votos, Almagro pierde esa votación y además un grupo de países latinoamericanos lo reprenden por su actitud, por tener como una especie de obsesión y ejercer, digamos, un usufructo del cargo que no es el que debe utilizar. A partir de eso aparecieron 28 expresidentes, entre latinoamericanos e incluidos Aznar y Felipe González, que no sé qué tienen que ver, los europeos en la Organización de Estados Americanos realmente. Y empezaron con una carta primero apoyándolo a Almagro porque es un demócrata, y después aparecieron estas reuniones patéticas financiadas. Me acuerdo ahora también, porque estaba dudando quién era, es Álvaro Uribe, o fue Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que a la salida de esta reunión de Miami hace una declaración a la prensa y pide un alzamiento militar en Venezuela. A propósito, Uribe obviamente apoya todas estas movidas de Luis Almagro, otro representante de los sectores más cavernícolas de nuestro continente, lo vemos. Primero, muchas voces demócratas del continente han celebrado esta determinación del doctor Almagro, secretario general de la OEA. Nosotros sumamos nuestra voz de apoyo al doctor Almagro. Por fortuna, la OEA cambió de orientación. Es necesario aplicar la Carta Democrática a Venezuela. La dictadura ha violado todos los preceptos democráticos. En ese momento hay que activar la Carta Democrática. Fuertes los discursitos, las caracterizaciones, las palabras son muy importantes en política y ahí vemos el nivel discursivo que mantienen estos sectores muy poderosos contra la revolución bolivariana y ahora evidentemente tratando de desestabilizar a Cuba en el mismo sentido. Vamos a escuchar y a ver al Pepe Mujica hablando de la decisión, porque él fue uno de los principales impulsores de que Luis Almagro sea el secretario general de la OEA. A ver qué decía después.
¿Se arrepiente de haberlo promovido a Almagro como secretario general de la OEA? No, no me arrepiento, me equivoqué. Es parecido. Y bueno, equivocarme, me equivoqué, yo qué sé. Yo tenía la mejor impresión, la defendí. Y realmente fue a la OEA por mí. Pero bueno, pero no por el gobierno venezolano o por la cabeza de la oposición, es por la suerte del pueblo venezolano. Esta es la cuestión de fondo. Porque no es ni importante ni el gobierno ni Almagro. Lo importante es cómo pasa la gente. Y me parece que eso no es bueno. Y a Venezuela hay que ayudarla en lugar de... Y creo que con eso no la ayudamos. ¿Nunca lo habló con él? Y estamos... No, se lo escribí, no pude hablar, pero... Si estamos luchando y tratando de ayudar, de remendar la paz en Colombia, después de 50 años, estamos para darle manija en Venezuela, que se arme un incendio. A lo mejor los caribeños son... Dios me libre. Después hay que sacarle el IVA a todo. Bueno, muy interesante, creo, todo lo que acabamos de ver. Mariano decía, y yo coincido, creo que cuando el gobierno venezolano dice que CNN no se vea más, la medida termina siendo contraproducente. A la vez tiene una justificación. Y las medidas intervencionistas también terminan siendo contraproducentes. Entonces es un problema de que están en un ring y todo lleva siempre a que ambos sectores se cierren, se eleva la retórica desde un lugar, se va a elevar la retórica y las medidas desde el otro. No va a quedar el gobierno venezolano viendo cómo el otro viene y le golpea, le va a responder. Y esto es lo que estamos viendo. Y después las medidas intervencionistas también hacen que el gobierno se cierre más, obvio. Y así pasó con Cuba. ¿Qué pretenden de Cuba? Un régimen de libertades absolutas y plenas, mientras durante 50 años la principal potencia mundial a 90 millas le estuvo haciendo guerra desde todos lados, intentando asesinar a sus líderes, haciendo guerra bacteriológica, bloqueo económico. ¿Qué pretendían de la revolución cubana? Sí, ¿que se quede mirando, tomando el sol en Varadero? Atentados explosivos, voladura de un avión... Es obvio que si agreden a Cuba, Cuba se va a defender. Si agreden a Venezuela, Venezuela se va a defender. Y así se va, lo que sí, claro, los procesos se van cerrando y endureciendo, porque si no, te masacran. Porque te está agrediendo Estados Unidos, no Bahamas, con todo el respeto por Bahamas. Pero es la principal potencia económica, política y militar del mundo, y la tenés ahí al lado. Y si no te defendés, te derrocan. Si no echaban a Philip Goldberg acá en 2008, no sé lo que hubiera pasado. Bueno... Hay mucha hipocresía en el análisis de estos fenómenos siempre, ¿no? Sí, porque lo que hay es, sobre todo con un rol de los medios de comunicación muy claro, de vincular a Cuba en este caso, pero también a los procesos de transformación que hubo en América Latina, con procesos que... crispan a las sociedades, que provocan enfrentamientos y choques. Y lógico que va a pasar porque tocan intereses que nadie había tocado antes. Entonces los grupos afectados se enojan y utilizan todas sus herramientas, que como son grupos poderosos, en general una de las herramientas son los medios de comunicación. Entonces te machacan en la cabeza una serie de palabras que después se repiten como loro y que hoy se reproducen también en las redes sociales. Es una guerra de posiciones, muchachos, en la teoría elaborada por Ernesto Laclau, y bueno, es lo que mostramos esta semana en Ecuador, lo que te venimos mostrando con Venezuela, lo que mostramos ahora con Cuba. Y hoy es 21F acá. El 21F de acá, digamos, con marchas multitudinarias, tanto por quienes consideran que hubo un proceso difamatorio contra el proceso de cambio y el presidente, y que se utilizaron armas innobles y de todo tipo, y con la ayuda de la Embajada de Estados Unidos, para torcer un referéndum, y los otros que
dicen que no pasó eso y que ya se votó y que no es no, y que ambas marchas fueron multitudinarias, lo que demuestra que América Latina es un territorio en disputa de la restauración conservadora y de los procesos de cambio. Y cierro con mi amigo Raúl Peñaranda viajando a Estados Unidos para hacer migas con todos estos compañeros de Onda, por supuesto. Vamos a repasar rápido información que tiene que ver con el Ecuador. Todo parece indicar, es casi seguro que habrá una segunda vuelta, y todo parece indicar, y es casi seguro también, que los resultados de la segunda vuelta van a volver a ser otro más, 51-49, o por ahí, ¿no? Sí, porque Lenín Moreno está, digamos, a medio punto de la primera vuelta, pero como da la tendencia, lo que dijo Juan Pablo Pozo, presidente del Consejo Nacional Electoral, la tendencia indicaría que no llega. Le sacó 11 puntos al segundo, pero si se juntan el segundo, el tercero y el quinto, que es de Guillermo Lasso, llegarían a un 48%, y hay que ver, se supone que Moncayo apoyaría por su ideología. Pero más allá de los apoyos partidarios, la gente también después tiene cierta independencia para... Pero si hacemos una traspolación matemática simplemente de los 8 candidatos, pareciera que podría haber en segunda vuelta un empate técnico. Seguro. Vamos a escuchar al responsable del CNE de Ecuador. Nunca se había entregado resultados oficiales con cerca del 80% en el mismo día del sufragio, y a 2 días luego del comicio, con una tendencia claramente establecida. Y también, una vez procesadas todas las actas suspensas e inconsistentes, tenemos los siguientes resultados hasta este momento. Con el 94,6%, el binomio presidencial de Alianza País, Lenín Moreno, Jorge Glass, tiene una votación del 39,20%. Y el binomio presidencial de la Alianza Creo Suma, de Guillermo Lasso y Andrés Páez, el 28,37%. No podría cambiar porque la tendencia señala que está marcada, pero para dar resultados oficiales por responsabilidad, porque somos el ente rector del sistema electoral, tenemos que dar una vez que tengamos resultados definitivos. No tenemos ninguna denuncia formal en las 24 provincias del país, y el material que ha circulado en redes sociales, que ni siquiera se ha presentado al Consejo Nacional Electoral, ha sido material que ha sido quitado de forma violenta a nuestros operadores de este proceso electoral. Inclusive hay videos claros que señalan eso, y eso será parte de nuestras denuncias. Nosotros le decimos no a la violencia, y creo que el país tiene que decirle no a la violencia, sea de donde sea y venga de donde venga. Mañana o en los próximos días, hoy he pedido una reunión también del área jurídica, estamos presentando las denuncias con respecto a las agresiones que ha tenido nuestros funcionarios. No podemos permitir eso y vamos a rechazar bajo cualquier punto de vista. No permitimos una democracia en violencia. Y no vamos a dejar precisamente que estos actos se cometan en ninguna parte del país. Así es que haremos las denuncias respectivas, estamos recogiendo los videos, estamos recogiendo las declaraciones y vamos a presentar en la Fiscalía General del Estado las denuncias para que se investiguen, porque no podemos permitir que ningún ecuatoriano sufra un acto de violencia y de intolerancia política. A medio punto aparentemente va a quedar, hay que esperar los resultados, pero todo parece indicar eso, entre medio y menos de medio punto de lo que necesitaría el candidato del espacio político de Rafael Correa para ser presidente, y con el grave riesgo de que quienes se le oponen, los sectores que se oponen a Rafael Correa, en la segunda vuelta puedan lograr algún tipo de unidad y arrebatarle la presidencia, cuando en la primera le sacó más de 10 puntos al segundo, que fue Guillermo Lasso. Pese a todo esto, los opositores hablan de fraude. A ver, ¿por qué? Este es un tema de derechos humanos y vamos a presentar una acción internacional por la violación de los derechos humanos de los ecuatorianos. Uno de esos derechos es elegir. Las elecciones mostraron que la gente quiere un cambio, pero nos están negando ese cambio y nos están quitando poco a poco nuestra decisión popular. Un fraude solamente a las dictaduras se les gana en las calles. La voz del pueblo está aquí en las calles. A las dictaduras solamente se les gana en las calles. A construir la mesa de la gobernabilidad por el Ecuador. Ese Ecuador democrático, ese Ecuador próspero, ese Ecuador libre.
La primera vez que hay un problema muy grave. La gente está disociada. No, y además es a los opositores, dejen de presentar, lo digo en todos lados, ¿no? Porque ha pasado en prácticamente todas las elecciones en este continente. Hacen denuncias en los medios de comunicación que no formalizan en los canales legales que corresponden, que son los órganos electorales de cada país. No hay una sola denuncia presentada en Ecuador respecto al fraude. Entonces instalan una matriz que es falsa. Van a ir a segunda vuelta y siguen diciendo que no se respeta la voluntad popular. ¿Cómo va a haber una dictadura que se somete a ir a una segunda vuelta? No resiste el menor análisis. Menos por ese porcentaje de diferencia, ¿no? Y no resiste el menor análisis, pero es ese germen del odio que impulsa discursivamente la derecha contra todos los procesos de cambio en todo el continente. Es impresionante. Y te llenan la cabeza de odio, ¿no? ¡Qué bárbaro! Rafael Correa dice, si hubo fraude, nos lo hicieron contra nuestro espacio. Repasemos un poquito su Facebook y nos despedimos. ¿Qué dijo el Maggi Rafael Correa? A ver si lo tenemos ahí. Dice, si alguien debe hablar de fraude, debería ser Alianza País. Dice que todas las encuestas a boca de urna nos daban desde 40.6 hasta el 46. Dice, se han cerrado 18 provincias, el 100% escrutado, pero sospechosamente faltan Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Manabí, Moroná y Pichincha. Excepto Moroná, todas son provincias donde Alianza País gana y hasta barre, entre ellas las 4 provincias más pobladas del país. ¿Casualidad o una mano chueca infiltrada en el Consejo Nacional Electoral? ¿Recuerdan que esta clase de manipulación de la información también pasó en la consulta popular de 2011? ¿Tanta violencia para impedir que se cuenten los votos? ¿Acaso es que saben algo que nosotros no? Nada está dicho, que se cuente hasta el último voto y si gana en segunda vuelta los volveremos a derrotar. Hasta la victoria siempre. Recordemos que de todas formas el jueves, dentro de 2 días, el Consejo Nacional Electoral tendrá al 100% los resultados finales. Bueno, vámonos. Nos despedimos hasta mañana. Esto es Ojo con los Medios y mucho ojo con los medios. Y no dejes que te llenen la cabeza de odio con esos discursos inflamados y reaccionarios que no hacen más que generar e impulsar esa crispación entre nuestras sociedades. Y es lo mismo en Bolivia, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Venezuela, el mismo libretito aplicado a todas nuestras sociedades, llevándonos a escenarios de confrontación que son los que más convienen a esa derecha. Yo creo que con lo de hoy del 21F, todo este clima político que se genera en el Estado Plurinacional de Bolivia, estos sectores de la derecha buscan que en Bolivia se convierta o exista una situación político-social muy similar a la de Venezuela. Creo que esa es la búsqueda de los sectores de la derecha. Pero bueno, seguiremos tratando de analizarlo en los días siguientes, aquí desde la Vía Yala. Un abrazo grande y hasta mañana. Hizo allí en el año que presidió Cuba este organismo. Pero Insulza en esa visita no mencionó nada, no hizo, no hizo declaraciones a la prensa, no tuvo una actitud desestabilizadora como la que busca ahora su sucesor Luis Almagro. Fíjense, hace tiempo, Mariano estaba todavía en Buenos Aires, puse unas declaraciones de Jaime Bailey sobre Evo Morales, este periodista, y no era la primera vez que poníamos en Ojo con los Medios a Jaime Bailey. Vamos a ver hoy otro fragmento de un programa de este periodista que es uno de los máximos representantes de la ultraderecha mediática desde Miami. Ahora, has mencionado la OEA. Ese es también un cambio alentador, porque me parece que Almagro ha sido bastante más inequívoco en enviar señales de crítica a las dictaduras de Caracas y de La Habana. Entiendo que te vas a ver pronto con el secretario general de la OEA, con el ex canciller uruguayo Almagro. Cuéntanos, por favor. Sí, estamos muy felices y aquí hablo también... Un clásico mal bicho ya latinoamericano, los fabulosos Cadillacs y el amigo Vicentico. Este video ya tiene como 20 años. Sí, más o menos. Cuando Maduro, nuestro camarógrafo, era un niño.
Maduro creía que no iba a superar la visita a Sucre. Que lo iban a... Que me iban a arrodillar en la plaza. Se ríe. Y se equivocó. Agradezco mucho a la gente de Sucre que me ha tratado muy bien, mucho interés por parte de la prensa también por charlar conmigo en particular, no es como realizador del documental, y también saludo a algunos funcionarios de la gobernación que están ahí activando un montón con ese material que interpretan les sirve para desmontar todo lo que pasó en torno al caso Zapata, y estamos organizando para hacer una traducción al quechua. Así que pronto iremos a ver si nos da chance, o si me da chance a mí, de alcanzar alguna comunidad en los valles de Chuquisaca para intercambiar con la gente. Agradezco también igualmente al pueblo de Cobija, que fue un montón de gente a ver el documental, estuvimos charlando ahí un rato. Mi idea también es escuchar a la gente cuando voy y que se pueda debatir, que la gente sea la que debata el tema de los medios de comunicación. Esa es un poco mi aspiración con todas estas vueltas, que se dieron ahora por el tema del 21F, ya va a parar esto. Bueno, ayer hablábamos, Mariano, del amigo Luis Almagro, secretario general de la OEA. Al que venimos tratando desde el año pasado porque de golpe sufrió un cambio radical al llegar al puesto de secretario general. Había sido canciller de el Pepe Mujica. Exactamente, y miembro del MPP, que es el espacio político dentro del Frente Amplio de Pepe Mujica. Su cambio político tuvo mucha repercusión, obviamente unos 3 años los integrantes de la OEA volvieron a pedirle que... ¿No fue durante el gobierno de Mel Zelaya que le ofrecieron volver y Cuba dijo que no quería? Dijo que no. Pero creo que en la última cumbre de las Américas, en la cual se pidió que... ¿Panamá? En la de Colombia, claro, en la de Panamá es la que estuvo, y en la de Colombia fue en la cual el discurso de Juan Manuel Santos diciendo que no pueda volver a haber otra cumbre de las Américas sin Cuba, y que ojalá vuelva al seno de la OEA. Cuba, lo que dijo Raúl Castro el año pasado es, la OEA no ha cambiado su esencia, sigue siendo un instrumento de Estados Unidos, más ahora con la presencia de Luis Almagro. Dijo, además con el ataque que está sufriendo Venezuela por parte de Almagro, en solidaridad la Revolución Cubana no se va a sumar a la OEA, y la única vez que un secretario general de la OEA fue a Cuba fue en el año 2014, que fue José Miguel Insulza, en el marco de la reunión de la UNASUR que se hizo en Latinoamérica, pero especialmente en el Uruguay, en las filas del Frente Amplio, donde lo corrieron directamente de esos espacios de identificación política, y el propio Pepe Mujica le escribió una carta a Luis Almagro que le dice: hasta acá hemos llegado, producto de su viraje hacia la derecha, hacia posiciones vinculadas a Washington, y la alianza con expresidentes latinoamericanos y españoles claramente identificados con el conservadurismo. Vamos a dedicarle un rato hoy a Luis Almagro porque su próxima movida es ir a recibir un premio por parte de una organización financiada por Estados Unidos de la contrarrevolución cubana en la propia isla, ¿no? Cuando además, como te comentábamos anoche, Cuba no es parte de la Organización de Estados Americanos, fue expulsada a inicios de la revolución por presiones de Estados Unidos por ser un país comunista. Así literalmente decía la... Claro, fue expulsada en el año 62 y luego hace